Hola, muy buenas. Hoy contamos otra vez con la presencia del doctor Aitor Aritzeta y hoy vamos a pegar un giro a las temáticas que nos competen. Hasta ahora hemos hablado de la inteligencia emocional, la importancia del autoconocimiento, de empatizar con las otras personas. Hoy vamos a pegar un giro y vamos a intentar profundizar en los estilos de comunicación que tenemos entre las personas. Para ello vamos a hablar de la comunicación no violenta y vamos a aprovechar que tenemos aquí al doctor Aitor Aritzeta para que nos comente cómo nos comunicamos las personas entre nosotros. Bueno, hola, muy buenas, Goretti, gracias por esta invitación a hablar de un tema que creo que es apasionante, ¿no? Y que no reparamos en exceso en algo que nos rodea permanentemente, que es la comunicación, cómo nos comunicamos con los demás o cómo los demás se comunican con nosotros, ¿no? Yo creo que es importante que tomemos conciencia de que muchas veces cuando hablamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, con los amigos, sin darnos cuenta, a veces intencionadamente, pero nos comunicamos, no sé, con una cierta tendencia a competir, ¿no? A competir a ver quién tiene razón. Como si de alguna manera la competición frente a la opinión del otro fuera un deporte nacional, ¿verdad? O sea, el otro dice una cosa, nosotros parece como si tuviéramos que existir llevando un poco la contraria, trayendo ese principio de que existo en la medida en la que me opongo. También nos comunicamos juzgando. Muchas veces utilizamos los términos de está bien, está mal, en lugar de entender los motivos que hay detrás, ¿no? De buscar la lógica de la opinión o de lo que se nos está transmitiendo. Simplemente es como si necesitáramos organizar el mundo entre buenos y malos, ¿no? Y también nos comunicamos desde la exigencia. Muchas veces esperamos que el otro nos diga, nos explique, nos ayude a entender y sin utilizar en ocasiones el por favor, ¿verdad? Y también tenemos esta otra parte del diagnóstico. Parece que tenemos una facilidad enorme de saber qué es lo que le ocurre al otro, sin darnos cuenta de lo que nos está pasando a nosotros o a nosotras en ese momento. Bueno, en definitiva, nos comunicamos desde el prejuicio, nos comunicamos desde la opinión preconcebida, ¿no? Un niño hace mal si no realiza los trabajos de casa, tu amigo o tu amiga es una mala persona si no te ha invitado a su cumpleaños. Estamos todo el rato juzgándonos a nosotros mismos, diciéndonos que somos tontos o no podemos, no somos capaces, si no sé, por ejemplo, conducir un coche, bueno, y un largo etcétera, ¿no? Estamos todo el tiempo viviendo bajo el juicio, en un mundo lleno de juicios permanentemente, ¿no? Entonces, si juntamos este estilo de comunicación, que lo tenemos muy interiorizado, con un bajo autoconocimiento de nuestras emociones, de nuestras necesidades básicas, que a veces estamos desconectadas de ellas, si no nos damos cuenta de que podemos tener nuestra autoestima dañada y que quizá nos estamos comunicando desde ese dolor de mi autoestima, de que no me ven, de que no me reconocen, y de alguna manera trato de ocultar, ¿no? Que tengo la autoestima dañada. Desde ese dolor muchas veces nos sale una comunicación pues violenta, dura, confrontativa, y no nos solemos dar cuenta de esto, ¿no? Todas las personas que de alguna manera se comunican de manera violenta, que les sale o que nos sale de manera violenta una comunicación, es porque en el fondo se está expresando un dolor que hay dentro, un desconocimiento, una incertidumbre, un miedo, algo o una pena, una tristeza que no podemos manejar. Y de alguna manera también refleja que hay cierto vacío en el yo, ¿no? En el ego, en el autoconcepto. Un vacío que de alguna manera nos genera malestar, angustia y que lo tratamos de confrontar o solucionar a través un poco de esa reacción, ¿no? Violenta y no reflexiva, ¿no? En lugar de profundizar en ese autoconocimiento, nuestro ego, ¿no? Pues necesita alimentarse permanentemente, ¿no? Es como si, ¿cómo te diría? Es como si mezcláramos el placer con la felicidad, ¿no? Estamos buscando permanentemente el placer en lugar de buscar o encontrar lo que es la felicidad, y eso
nos puede distanciar de nosotros mismos y de nosotras mismas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces necesita el ego. ¿Y a qué te refieres cuando dices que qué es lo que necesita el ego? Bueno, a ver, me refiero a que muchas veces, como nosotros mismos no somos capaces de completar el autoconcepto y sentirnos bien con nuestra propia autoestima, muchas veces lo que buscamos es que sea la otra persona la que nos reconozca, sea la otra persona la que nos vea, sea la otra persona la que nos llena ese yo, ese ego, ¿no? Ese autoconcepto de alguna manera. Entonces, si no, nos sentimos un poquito vacíos y nos comunicamos a veces desde esa atalaya, desde nuestro propio vacío. Y de alguna manera es como si nos centráramos únicamente en nuestras propias necesidades y desde ahí se nos hace muy difícil ver o reconocer las necesidades que tiene la otra persona, ¿no? O entender las emociones que tiene la otra persona, o verlas o reconocerlas, porque si uno tiene un vacío es muy complicado rellenar, observar o reconocer lo que tiene el otro, ¿verdad? Entonces, si intentáramos entender, comprender las emociones que sienten las otras personas, una vez que hemos entendido las nuestras y hemos reconocido las nuestras, claro está, nos daremos cuenta cómo ese niño al que me refería antes quizá no ha hecho las tareas de casa porque tiene otras preocupaciones, otros problemas más graves, o quizá tu amigo o tu amiga te quiere pero no ha podido celebrar su cumpleaños como le hubiese gustado y no ha querido invitarte ni a ti ni a quizá a otras personas, o quizá que no sabes conducir todavía bien pues porque todavía no has tenido las horas de práctica que todo el mundo necesita para conducir y no te juzgarías tanto, ¿no? Todo esto nos ayudaría a sufrir algo menos, nos ayudaría a querernos más, a centrarnos, a estar más en sosiego con nosotros y nosotras mismas, y eso también nos ayudaría de alguna manera a comunicarnos de una manera más asertiva y empatizando con las necesidades de las otras personas. Bien, Aitor. Y en concreto, ¿a qué te refieres cuando comentas lo de la comunicación no violenta? Mira, cuando tenemos un conflicto con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, normalmente lo que hacemos es buscar los motivos o pedir explicaciones. Es como si necesitáramos conocer los motivos y de alguna manera intentamos transmitir o explicar al otro cuáles son nuestros motivos, mis motivos, ¿no? Las razones que me han llevado, por ejemplo, a dar una mala respuesta o a no hacer algo que ha generado un conflicto, ¿no? Y en ese sentido es como si estuviéramos todo el tiempo buscar la razón, o sea, que tuviéramos razón, ¿no? Porque los motivos que tengo son más importantes y son lo suficientemente importantes para explicar el comportamiento, ¿no? De alguna manera eso es la cara oculta de la búsqueda de algún culpable, porque si yo tengo motivos suficientes, el que no ha tenido, ¿no?, una respuesta adecuada ha sido el otro o alguien es el responsable, ¿no? Es como si estuviéramos todo el tiempo buscando culpables o buscando quién no tiene los motivos más adecuados, como si la búsqueda de un culpable nos ayudara a solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Invertimos demasiado tiempo en buscar culpables y poco tiempo en buscar soluciones, ¿no? Y en este sentido, Marshall Rosenberg pues desarrolló lo que se conoce hoy en día como la comunicación no violenta y de alguna manera lo que hace es modificar un poco la perspectiva, ¿no?, de nuestra comunicación. Trata de enfocarla desde una psicología más humanista. Él mencionaba que la violencia la trae nuestra manera de pensar, es decir, la forma que tenemos de interpretar los acontecimientos. No es el acontecimiento el sí lo que es violento, sino es la manera que nosotros tenemos de interpretar, me refiero a las conversaciones y conflictos familiares o interpersonales, sino es la manera de interpretar que tenemos lo que está aconteciendo, ¿no? Y en ese sentido, nuestros prejuicios y la manera que tenemos de interpretar lo que está ocurriendo es lo que genera muchas veces una reacción más violenta, ¿no? Para mejorar, ¿no?, nuestra manera de comunicarnos, pues él creó un modelo donde entre las relaciones interpersonales
en lugar de mirar las razones que uno tiene o que una persona tiene, él trata de modificar la perspectiva. Entonces hay que fijarse también en las necesidades de la otra persona y en las emociones de la otra persona. Es decir, un estilo de comunicación donde la empatía es fundamental, es una piedra angular, ¿no? Y él se preguntaba, ¿no? ¿Qué quieres más en esta vida? ¿Tener razón o ser feliz? ¿No? Muchas veces elegimos tener razón, aunque ello nos traiga muchísima más infelicidad. Vale, Aitor, y nos hablas de la importancia de ponernos en el lugar de la otra persona, de la empatía, de identificar las necesidades del otro, pero ¿podría ser un poco más concreto? ¿Cómo se materializa o cómo se hace esto de comunicarnos de forma no violenta? Bueno, el planteamiento lleva cuatro pasos que hay que tener en cuenta. El primero es no juzgar. Vale. Si juzgamos, normalmente la otra persona va a tomar nuestro juicio como una crítica y entonces va a venir una reacción de enfado o de echar en cara o se va a ir aumentando, digamos, la pelota del conflicto, la tensión, porque cuando uno se siente juzgado o valorado, pues reacciona, ¿vale? Porque queremos dejar de lado la culpa, nos queremos sentir buenas personas, entonces nos cuesta aceptar que personas que queremos nos ven como malas personas, ¿no? Pero lo importante es preguntarnos a nosotros, ¿qué es lo que está ocurriendo que me está afectando a mi bienestar? Es decir, no juzgar y observar el acontecimiento de la manera más objetiva posible. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo clásico, ¿no? Una vez más me he encontrado que los platos siguen sin ser limpiados de la fregadera. Está la fregadera llena de platos una vez más. Este es el hecho objetivo. Todo está hecho un desastre, o siempre ocurre esto. Si decimos esto es una interpretación emocional y una generalización. Entonces, el primer paso es describir el hecho que a mí me afecta a mi bienestar de la manera más objetiva posible, ¿vale? Está, una vez más, la fregadera sin recoger o todos los platos sin limpiar. El segundo paso es lo que se denomina las emociones, es decir, ¿cuáles son las emociones que me está generando a mí ese hecho, ese acontecimiento? No me refiero a otras emociones que tienen que ver con un dolor quizá histórico, con un comportamiento que va más allá. No. El hecho en sí, ¿cómo me está haciendo sentir a mí? No lo intentamos vincular con otros comportamientos, ¿vale? Intentamos evitar los juicios, por ejemplo, vamos a intentar evitar, me hace sentir como una esclava o como un esclavo, ¿de acuerdo? Si decimos esto, de alguna manera también estamos haciendo una interpretación, un juicio del comportamiento del otro, que lo que pretende de ti es que seas la esclava de él o de ella, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. En muchas ocasiones, bueno, no siempre, en las situaciones quitando las situaciones extremas, no es el otro el que nos genera la emoción en sí, sino que nosotros o nosotras lo vivimos ese acontecimiento de una manera concreta y la interpretamos de alguna manera específica y eso es lo que nos genera la emoción. Entonces tenemos que observar, observar qué es lo que realmente nos está haciendo sentir la situación que he descrito. Entonces, miramos a las emociones básicas, fundamentalmente es enfado, es tristeza, es miedo, es asco, y luego ya le preguntarás, te preguntarás a ti misma, a ti mismo, ¿por qué estás sintiendo esto? Pero de momento es, primero, describir la situación objetivamente y luego ver qué emociones básicas te está generando esa situación. El tercer paso es centrarnos en las necesidades. Es decir, ¿qué necesidad tienes tú? ¿Qué necesidad se ve obstaculizada porque esta situación se está produciendo? Por ejemplo, tienes una necesidad de sentirte valorada, de sentirte cuidada, de sentir placer, de sentirte buen padre, buena madre, de sentirte escuchada, escuchado. Es decir, tienes que observar cuáles de tus necesidades fundamentales se quedan sin cubrir porque esta situación se está produciendo, ¿sí? Entonces, los seres humanos tenemos muchas necesidades, pero en la base de todas va a estar, pues eso, el sentirnos queridos,
poder tener la opción de amar, de querer a otras personas y sentirnos parte de una comunidad, de un grupo, de una familia, ¿no? Bien, bueno, fundamentalmente esto último para evitar la soledad psicológica. Y la última parte es la parte de la solicitud, la petición. Es decir, pedirle al otro, ¿sí? ¿Qué es lo que te gustaría a ti que ocurriese de manera objetiva, de manera asertiva y por qué? La petición que le haces a la otra persona tiene que ser una petición clara y tiene que ser una petición que explique claramente cuál es la necesidad que yo tengo, pero sin exigirle, y de explicarle cuáles son las emociones que a ti te están haciendo sentir esta situación. Y esto es muy importante. No sé, si queremos que nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro familiar o cualquier persona entienda nuestra emoción, no lo podemos exigir. Porque si le pedimos a alguien que exija nuestra emoción, en ese momento se va a sentir juzgado y es muy posible que se bloquee. Y en esa presión es muy difícil que alguien pueda empatizar con lo que estamos sintiendo. Aitor, ¿nos podrías poner por favor un ejemplo con esto de los platos en la fregadera, un poco para que entendamos bien a qué te refieres? Bueno, cuando tú te encuentras en una situación que se ha repetido durante muchas veces y quieres que cambie, te das cuenta que quizá el conflicto, el enfrentamiento, la exigencia no cambia, ¿por qué no pruebas con la comunicación no violenta? Es decir, a pesar de que parezca algo naif, algo simple, es impresionante ver muchas veces cómo cuando cambiamos nuestra manera de comunicarnos también cambia la reacción del otro. Por ejemplo, una vez más, ¿no? Te has encontrado con los platos sin limpiar y sin recoger. Entonces, ¿cómo sería una comunicación no violenta para informarle a nuestro hijo, nuestra hija o a nuestra pareja lo que necesitamos? Bueno, le puedes decir, cuando yo observo los platos sin recoger en la fregadera, me siento dañada, me siento dañado, siento ansiedad, me siento muy mal, porque para mí, hablamos de la necesidad, es muy importante la limpieza y la organización de la cocina. Por favor, ¿estarías dispuesto o dispuesta a limpiar los platos después de cada comida y después de cada cena? Esta sería una manera de describir la situación, de hablar de la emoción, de explicar la necesidad y de hacer una petición que satisfaga esta necesidad. Estupendo, Aitor. Pues ya para finalizar, como hacemos en cada sesión, ¿nos podrías por favor dar algún ejercicio para que podamos poner en práctica en nuestras casas aquello de comunicarnos de forma no violenta? Bueno, es un poco seguir los pasos que he mencionado antes. Vale. En primer lugar, vamos a pensar en una situación que nos genera malestar o en un comportamiento que nos genera malestar o en alguna situación en la que nos hemos comunicado de manera un poco violenta por una circunstancia que no nos gusta o que no queremos que se repita, ¿no? Y es importante que lo hagamos sin prejuicios. O sea, no pienses si realmente esto va a funcionar o no, simplemente llévalo a cabo y trata de poner en práctica este ejercicio, ¿de acuerdo? Lo puedes hacer en tu cuaderno de este trabajo que estás haciendo. Vale. Bueno, en primer lugar, de lo que se trata es básicamente de describir la situación. Esa situación intenta que no sea una situación extremadamente compleja o que no tenga una carga excesivamente grande, que no sea una cuestión, no sé, de dependencia o de celos o de, ¿vale? Sino que puedas describirlo de una manera objetiva. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que ocurre? No juzgues, simplemente describe la situación, intenta no interpretar, no vayas a es un egoísta o en lugar de decir ese tipo de afirmaciones, simplemente describe el comportamiento. Por ejemplo, no sé, ha estado tumbado 3 horas en la cama mientras yo estaba limpiando la casa, ¿no? Por decir algo. Una vez descrita esta situación de manera lo más objetiva posible, trata de describirla de una manera que, no sé, como si pusiéramos una especie de espejo ante la circunstancia, ¿vale? De la manera más objetiva posible, que dé un reflejo de lo que ocurre. Bien, descrita la situación, el primer paso, pasas al segundo paso, ¿no? Que sería escribir cuáles son las emociones que a ti te hace sentir esta situación.
Puedes comenzar con las emociones básicas de enfado, de tristeza, de miedo, ¿sí? Y luego ya puedes pasar a las emociones más complejas de, no sé, de culpa, de vergüenza, de celos, lo que sea. No estamos describiendo cómo te ve la otra persona, o cómo es la otra persona, o cómo te sentiste en el pasado, no. Es cómo ahora, aquí y ahora te está haciendo sentir esa situación. Y escribes todas las emociones que sientas. El tercer paso sería identificar qué necesidad básica está siendo obstaculizada porque se produce esta situación. ¿Cuáles de tus necesidades fundamentales ves que se obstaculizan? Por ejemplo, sentirte valorada o valorado, o sentirte autónomo, o sentirte reconocida o agradecida. Y escribe en un papel cuáles son las necesidades que ves que se obstaculizan o que no se satisfacen porque esta situación se está produciendo. Y en cuarto lugar, de una manera directa, clara, amorosa, escribe una petición. Una petición de qué es lo que te gustaría que cambiara, pero sin exigir. ¿Qué es lo que tú deseas pedir para que esta situación se modifique, para que tus necesidades se satisfagan y para que tus emociones se vean atendidas? Y cuando tengas los 4 pasos hechos, cuando tengas todo escrito, lo lees y trata de escribir una única frase, ¿vale? Aunque sea un poco larga, un párrafo, y una vez que lo tengas escrito, atrévete a decírselo a la persona a la que se la quieres comunicar. Es importante que cuando se lo vayas a comunicar a la persona, escuche todo el párrafo sin juzgar y cuando ya termines, pues que te ofrezca su opinión o lo que consideres, pero que por lo menos quede claro que tú has hecho los 4 pasos para que esa persona reciba lo que tú le quieres transmitir. Bueno, Aitor, sin duda un ejercicio súper interesante, no solo de puesta en práctica de cómo nos relacionamos con el otro, sino también de autoconocimiento, ¿no? De ver qué situaciones nos generan, bueno, dolor o nos alteran y también, bueno, a ver si, espero que nos vaya bien, espero que a partir de ahora nos comuniquemos de una forma más asertiva, más tranquila y que nos amemos mejor y nos relacionemos mejor con las otras personas. Muchísimas gracias nuevamente por compartir tu sabiduría con nosotros y nos vemos en la próxima. Eso es. Gracias a ti, Goretti. Hasta pronto.